¿De acuerdo? Bien. Buenos días, colegas docentes, Ana Núñez, colega Yuli Campos, colega asesor Willy Anaya, ¿no? Y este amigo, John Leslie Sánchez, ¿verdad? Ionel, sí, doctor. Todos, bueno, con la disculpa del caso, estamos todos presentes, es un honor realmente compartir este momento, ¿no? De intercambio del nivel de la investigación que usted ha realizado. Es un escenario interesante desde mi punto de vista. Les doy un saludo especial a cada uno de ustedes, ¿no? Un abrazo fraterno y la bienvenida, ¿no? Para compartir en esta oportunidad la exposición cuya responsabilidad la tiene usted, amigo Sánchez, ¿verdad? Entonces, cumpliendo con el acto formal, vamos a tratar de dar lectura por parte de la que hace la función de secretaria, de los elementos que dan la formalidad para este tipo de eventos. Adelante, por favor. Profesor, una cuestión de orden. Dígame. Disculpen. Creo que tiene que autorizar la grabación. Sí, disculpen. Señor presidente, me da la orden para poder hablar. Ah, caramba. Yo pensaba que ya estaba en ese nivel. Disculpen. A ver, con la unidad de teleeducación, por favor, de la Escuela de Posgrado. Sí, en un momento se va a empezar la Para grabación. dar por iniciado este evento, por favor. Profesor, creo que ya se inició la grabación. Señor presidente, ya se inició la grabación. Correcto. Entonces, ya tenemos todos los aspectos favorables para dar, en todo caso, inicio a este evento. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo cumplido con saludarlos a cada uno de ustedes, vamos a dar pase a la parte formal, por favor. La colega que tenga la labor, ¿no? de secretaria, por favor, del jurado, dar a conocer los pormenores, ¿no? Los detalles pertinentes a este evento, por favor. Bien, gracias, señor presidente. Voy a leer la resolución del presente trabajo de investigación. Resolución número 831 del 2022 de la Escuela de Posgrado, con fecha 16 de agosto del 2022. Visto el expediente número 1294 del 2021 de la Escuela de Posgrado, seguido por el tesista Dionelsi Sánchez Rojas del programa de maestría en mención en proyectos de inversión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Rivera, considerando que mediante resolución número 1094 del 2021 de la Escuela de Posgrado, de fecha 19 de noviembre del 2021, se designa el jurado del proyecto de tesis titulado Conservación del refugio de vida silvestre de la Quipampa mediante el mercado de carbono, Lambayeque, Perú. Presentado por el tesista Ionelsi Sánchez Rojas del programa de maestría en Ciencias, Convención en Proyecto de Inversión, el mismo que queda conformado de la siguiente manera. Presidente, doctor Víctor Manuel García Mestre. Secretaria, Magíster Ana María Núñez Castillo. Vocal, Magíster Georgina Judy Campos Delgado. Asesor, Magíster Willy Rolando Anaya Morales. Y mediante resolución 1291 del 2021 de la Escuela de Posgrado, de fecha 31 de diciembre del 2021,
Se aprueba el proyecto de tesis presentado por el tesista Yonelsi Sánchez Rojas del programa de maestría en Ciencias con mención en proyecto de inversión, que mediante expediente número 860 del 2022 de la Escuela de Posgrado Virtual de fecha 16 de agosto del 2022 en cumplimiento a lo señalado, en los artículos 49, 50 y 54 del Reglamento de Investigación de la Escuela de Posgrado, aprobada por resolución número 018 del 2020, los señores miembros del jurado han señalado como fecha de sustentación el miércoles 24 de agosto del 2022 a las 9 de la mañana, por lo que debe emitirse la resolución. Que mediante la resolución 112 del 2020, de fecha 8 de mayo del 2020, se aprueba la directiva de la implementación del trabajo remoto en la Universidad Nacional Pedro Rigallo como medida de prevención ante el virus COVID-19 durante el periodo de emergencia declarado mediante Decreto Supremo número 044 del 2020, PCM y sus ampliatorias o cuando concurra. En uso de las atribuciones que la Ley Universitaria 30.220 del Estatuto de la Universidad y el Reglamento de la Escuela de Posgrado le confieren a la directora de la Escuela de Posgrado, Universidad Nacional Pedro Rigallo. Se resuelve. Artículo primero. Autorizar la sustentación mediante la sustentación virtual de la tesis titulada Conservatorio del Refugio de Vida Silvestre, Laquipampa, mediante el mercado de carbono, Lambayeque, Perú. Presentada por el tesista Yonelsi Sánchez Rojas del programa de maestría en Ciencias con mención en proyecto de inversión. Acto que se llevará a cabo el miércoles 24 de agosto a las 9 de la mañana online. En forma total por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Rigallo. Artículo segundo. Para la referida sustentación, el jurado considerará los artículos 51 al 59 del Reglamento de Investigación de la Escuela de Posgrado. Artículo tercero. Hacer conocer la presente resolución a la Oficina de Teleeducación, a los señores miembros del jurado, asesor y recurrente. Regístrese, comuníquese, cumpla y archívese. Doctora Olinda Ludmila Vigo, directora. Licenciada Dalila Denise Chávez, secretaria de la Escuela de Posgrado. Señor presidente, se ha cumplido con la lectura de la resolución. Correcto, muy agradecido. Entonces, cumpliendo con esa parte requerida, formal, ¿no?, de la escuela, hemos dado cumplimiento a esa primera parte, ¿verdad? Vamos a explicar más o menos, espero de repente también sumando criterios. Propongo, ¿no?, como presidente propongo que la exposición se haga en 20 minutos, ¿les parece? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, señor tesista, por favor. Por favor, disculpe, profesor, ¿por qué no le da un margen mínimo y máximo para que el joven Yonelsi pueda tomar un tiempo que tenga la posibilidad de repente de tomar entre 20 a 30 minutos, ¿no? Entonces ¿Les parece? Yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, considerando la ponencia de la colega, vamos a considerar ese rango, entre 20 a 30 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, señor tesista, usted tiene ya la libertad total para que dé por iniciado esa exposición, teniendo en cuenta de que hay 3 fases, ¿sí? Esta, la parte formal ya leída por la colega, la exposición suya, y al final tenemos que deliberar y concluir indudablemente con esta situación. Entonces hay que sumar todo ese tiempo y cumplir realmente con la parte formal. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. En este momento voy a pasar a presentar mis diapositivas. Por favor, quisiera que me indiquen si es que ya se observa.
Sí, conforme. Sí, sí se observa perfectamente. Ya. Muchas gracias, señores miembros del jurado. Agradezco al doctor Víctor García Mesta por el pase. Agradezco también su tiempo de manera especial a la magíster Ana María Núñez Castillo y asimismo también a la magíster Georgina Yuli Campos Delgado. Y de manera especial también agradezco a mi asesor, el magíster Willy Anaya Morales. Bien, el tema que he decidido investigar es acerca de la conservación del refugio de vida silvestre Laquipampa mediante el mercado de carbono. Se considera el mercado de carbono como una actividad complementaria a las actividades que se vienen realizando en este refugio de vida silvestre Laquipampa. He considerado investigar este tema porque es un tema de preocupación mundial. Hoy en la mañana, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en su reunión con sus ministros ha mencionado que estamos ya en un tiempo de crisis debido a los efectos del cambio climático, adicional al conflicto armado que se vive a nivel mundial. En esta diapositiva he seleccionado el área de estudio donde ubicamos el departamento de Lambayeque y específicamente el refugio de vida silvestre Laquipampa, lo que con más detalle se puede observar en la parte inferior. Y en la parte superior derecha he tomado una captura del Google Earth para una mejor ubicación. Se ha decidido que en este lugar he enfocado mi investigación porque he encontrado una oportunidad tanto de conservar el medio ambiente y una oportunidad de generar ingresos para el país. Aprovechar las oportunidades que se da, las oportunidades de mercado mediante el mercado de carbono. Por tal motivo, en la investigación, como objetivo general, se ha planteado determinar si el estado actual de conservación del refugio de vida silvestre Laquipampa es adecuado para que sea insertado al mercado de carbono. Y asimismo, para cumplir ese objetivo general, buscamos determinar la viabilidad de incorporar el refugio de vida silvestre Laquipampa al mercado de carbono. Conocer el sistema de la actividad ganadera en las áreas que se permite. Conocer las actividades económicas que se realizan en la zona de amortiguamiento. Asimismo, también conocer cómo se aprovechan los recursos del bosque. También es importante, un tema muy importante que hemos considerado, si es que queremos entrar con el proyecto, la percepción de los pobladores de la zona de amortiguamiento. Y asimismo, buscamos determinar el estado de cobertura vegetal del refugio de vida silvestre Laquipampa. Como antecedentes a la investigación podemos mencionar a Mallorca, donde en su investigación similar a la realizada, a la que se está sustentando en este momento, él encontró que el Perú es un país potencial para generar beneficios económicos con la venta de bonos de carbono. Estos bonos de carbono pueden servir para la ejecución de proyectos de salud e infraestructura, ¿no? Esto se logra a través del mecanismo de reducción de emisiones de deforestación y degradación, ¿no? Una de las alternativas. Miranda también realizó su investigación en el Centro Ecoturístico de Sexachaca, en Huancavelica, sobre un total de 14.96 hectáreas, en donde determinó un valor económico de $391,853 por hectárea. Asimismo, Chambi realizó un modelo de valoración económica de captura de dióxido de carbono en la zona boscosa de la cuenca del río Inambari, en Madre de Dios, y determinó un valor económico de $2.474 millones, ¿no? Mediante la divisa de certificados de emisión de reducciones. Dentro del marco legal peruano tenemos a la Constitución Política del Perú, específicamente en sus artículos 66 al 69, donde menciona sobre el uso sostenible del aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables. Además, son patrimonio de la nación, ¿no? Y también menciona las condiciones, cómo se debe utilizar, cómo se debe aprovechar los recursos. Lógicamente, bajo el principio del desarrollo sostenible. También tenemos a la Ley 3215 sobre la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Esta ley tiene por objetivo normar, incentivar, fiscalizar los mecanismos de retribución a cambio de servicios relacionados con el medio ambiente. Acá se tiene a los contribuyentes, los que cuidan los bosques,
y los retribuyentes los que se benefician de lo que genera el bosque. ¿Qué genera? Limpia el aire, genera agua, también sirve de hogar para poblaciones nativas. Se tiene recursos maderables, no maderables, frutos, todos los beneficios que puede ofrecer un bosque, ¿no? También tenemos a la ley 26834 sobre la ley de áreas naturales protegidas, donde se evita la extinción de especies de flora y fauna silvestre, ¿no? Muy importante. El manejo y mantenimiento de las cuencas hidrográficas como fuente de abastecimiento vial, ¿no? Se busca también la restauración de los ecosistemas deteriorados, la conservación de la identidad natural y cultural que existe en las áreas, ¿no? Dentro de la base teórica, nuestra investigación descansa sobre lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Como menciona, por ejemplo, tenemos Artaraz, La Bandeira, León, quienes dan las clasificaciones del desarrollo sostenible y coinciden que se conforma por el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Dentro del desarrollo económico, pues se busca disminuir la pobreza. Pero en este escenario de calentamiento climático global, ¿cómo podemos disminuir la pobreza? Se habla de la resiliencia, pero ¿cómo los pobres pueden ser resilientes al cambio climático? Entonces acá se habla del uso de tecnologías bajas en emisiones de carbono. Asimismo, también tenemos el cambio climático relacionado con la producción agrícola y ganadera. Respecto a la producción agrícola, tenemos a Cruz, donde él realizó una investigación en San Juan Jalpa de México, donde él vio la cosmovisión de los agricultores. Los agricultores, según el comportamiento del clima, el canto de las aves, ellos veían si es que es adecuado sembrar o no. Entonces, ellos se adecuaban a ese comportamiento del clima. Acá hablamos de cómo se percibe el cambio climático. También tenemos a Ortiz, quien menciona sobre el incremento de la temperatura, las sequías e inundaciones, ¿no? Eso podemos observarlo también cuando se dio en el fenómeno del Niño en 2017 en nuestro país. Penn también hace referencia a la disminución de la producción de arroz. Y esto también recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su informe de la producción, menciona que el departamento de Lambayeque, San Martín, La Libertad, han disminuido la producción de arroz en cáscara, ¿no? En un 21%. ¿Pero a qué se debe? Aparte del alto precio de los fertilizantes, se debe al cambio climático. ¿Qué pasó acá? Las temperaturas no alcanzaron el máximo que requiere el cultivo de arroz para la producción. Se ha disminuido la producción. Ya estamos experimentando los efectos del cambio climático. Respecto a la producción ganadera, Muñoz menciona que la ganadería aporta al calentamiento climático global con el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si nos vamos al gas metano, del gas metano la ganadería aporta el 49% del total de gases, ¿no? También tenemos a Iglesias, donde proponen que la producción ganadera se debe mantener, pero mediante el sistema agro-silvopastoril. O sea, en una determinada área se debe sembrar más especies para evitar trasladar la ganadería. Otra alternativa también que menciona Eshel es que en vez del consumo de carne de ganado debemos aumentar el consumo de carne de pollo porque solamente requiere el 20% degradar la tierra en comparación de la ganadería. También tenemos la equidad distributiva, la retribución por servicios ambientales, ¿no? Lo que habíamos mencionado, los contribuyentes y los retribuyentes por cuidar los bosques y los que se benefician de la calidad de los bosques, con el agua, el aire, la belleza paisajística. Dentro del desarrollo social, tenemos al bienestar social, lógicamente, si es que este proyecto logra ser insertado al mercado de carbono, se podría generar bienestar social específicamente en las zonas de amortiguamiento, ¿no? Sin excluir el resto del país, pero considerando específicamente la zona de amortiguamiento,
porque se considera que los pobladores de la zona de amortiguamiento son los verdaderos guardianes del bosque. Las externalidades, también tenemos las externalidades positivas y externalidades negativas. Como menciona Mankiw menciona que esto se debe a las ineficiencias del mercado. Y ya sabemos su definición, es el efecto no compensado sobre una tercera persona por la actividad de una organización, país o determinadas personas. Dentro de la conciencia ambiental tenemos a Pasek, ¿no? Pasek menciona que para generar una determinada conciencia ambiental se debe trabajar desde la educación básica regular. Si no generamos conciencia ambiental desde la educación básica regular, pues en el futuro no se espera una adecuada conciencia ambiental para el cuidado de los recursos naturales, ¿no? También tenemos el calentamiento climático global. Acá sabemos que el gas metano, el dióxido de carbono, entre uno de los gases, también tenemos el óxido nitroso, por supuesto. Los gases naturales no son malos para el medio ambiente, porque estos atrapan un poco de calor para que no regrese a la atmósfera, para que podamos sobrevivir. Pero acá la Organización Nacional de las Naciones Unidas identificó que los gases artificiales emitidos por el hombre, el metano, el CO2, ya estaban generando efectos negativos para el cambio, para el planeta. Se estaba aumentando la temperatura más de lo permitido. Entonces, acá, donde se propone la Convención Marco de las Naciones Unidas, donde hablaremos más adelante. También tenemos la forestación y la reforestación, un tema muy importante que incluso se ha observado que los gobiernos regionales, locales, claro que tienen actividades de forestación y reforestación, pero acá hay un tema importante que debemos resaltar, la forestación o reforestación con plantas nativas, porque se ha observado casos que, por ejemplo, llevan la especie de pino al bosque nativo. ¿Qué pasa? El pino ha desaparecido al bosque nativo. ¿Qué se genera eso? Se generan las pequeñas, las diminutas especies de fauna, las especies de flora. Se está alterando el equilibrio ambiental. Dentro de los gases de efecto invernadero, como lo habíamos mencionado, el gas metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, que esos gases naturales son beneficiosos para el hombre, pero los gases artificiales están considerando externalidades negativas. En esta figura podemos observar cuánto es la estimación global de emisiones de CO2 por especie. Cuando se trabaja se obtiene carne de ganado vacuno, se puede observar que la contaminación es mayor, seguido por cuando se trabaja para la obtención de la leche. Y lo que había mencionado anteriormente, las aves de corral son las que menos contaminan el medio ambiente, ¿no? Es por eso que acá Shell propone aumentar el consumo de las aves de corral. Dentro del mercado de carbono, menciono cómo se originó este mercado de carbono, ¿no? Acababa de mencionar que pues, la Organización Nacional de las Naciones Unidas identificó que el producto de las actividades económicas del hombre se está sobrecalentando el planeta. Entonces, es así que en Río de Janeiro, en el año de 1992, se da origen a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Se da origen a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya finalidad es anticiparse, prevenir o minimizar las causas del cambio climático. Esto lo fundamenta Eguren. Bueno, entonces, en la conferencia de las partes número 3, se da origen al protocolo de Kioto. En este protocolo de Kioto, se estableció que los países desarrollados eran los que más contaminaban el medio ambiente. Se les impuso metas cuantitativas de mitigación, de disminución de gases de efecto invernadero. Pero con el paso del tiempo, estos países desarrollados mostraron su inconformidad porque argumentaban que los países subdesarrollados ya también estaban empezando a emitir grandes cantidades de gases contaminantes. Entonces, ya había un disgusto ahí. Entonces, surge el Acuerdo de París. Acá tiene mucho éxito la intervención del Perú. Como sabemos, en 2014 se realizó en Lima en la conferencia de las partes. Entonces, desde ahí
se empezó a trabajar para que pues todos los países contribuyeran a la reducción del calentamiento climático global. Entonces, se celebraron diferentes reuniones, tanto formales e informales. Aquí es necesario rescatar la intervención de Pulgar Vidal. Entonces, surge este Acuerdo de París, ya donde cada economía, según su capacidad, reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y ya no se les impone. Este Acuerdo de París es más flexible. Es por eso que pasa a llamarse Acuerdo de París, ya no protocolo, porque es más flexible que el protocolo de Kioto. Y entonces, es ahí en donde el Perú, pues, se trazó como meta reducir al año 2030 55 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y como primera meta, se trazó y presentó reducir 89.40 gigatoneladas de dióxido de carbono. Acá en esta tabla podemos observar que se plantea con el sector forestal reducir 62,88 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. En esta lámina muestro las fases para elaborar un proyecto de mercado de carbono bajo el ciclo del proyecto del mecanismo de desarrollo limpio. Cabe recordar que el mecanismo de desarrollo limpio fue tomado por el Acuerdo de París, específicamente en el artículo 6.2, donde se atribuye las iniciativas de mitigación transables internacionalmente. Acá podemos observar que se inicia con la identificación del proyecto. Y acá el punto más fuerte es la obtención del documento de diseño del proyecto. Este documento es demasiado caro obtenerlo. Entonces, ¿qué se plantea? Documentos equivalentes, documentos alternativos, como un perfil, y ello, ¿quién lo elabora? Se tiene diferentes consultorías que pueden elaborar el documento equivalente para ver si es que el proyecto que se plantea es factible de seguir con su trámite. Y esto se presenta ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Es ahí donde se puede insertar un proyecto al mercado de carbono. Entonces, si es que con el documento equivalente al documento de diseño del proyecto, se determina que es factible que el proyecto ingrese al mercado de carbono, se puede obtener ya el documento y se puede continuar con los trámites. Acá también en el punto 5, es importante mencionar que si es que el proyecto se valida, entonces ya se puede negociar la venta de bonos de carbono. Pero acá sabemos que, bueno, los precios, ¿no? Porque hasta que lleguemos a la etapa de negociación, los precios pueden variar. Entonces aquí llegan acuerdos tanto compradores como vendedores. Por ejemplo, se tienen los precios forward, ¿no? Entonces, desde el punto 5 ya se puede negociar con la compra de bonos de carbono. También tenemos al Refugio de Vida Silvestre La Quipampa, que se ubica en el distrito de Incahuasi, donde su plan maestro menciona que se tiene los objetivos económico, social y ambiental. Dentro del objetivo económico se busca los beneficios del turismo, se busca atraer al turismo, el aprovechamiento ordenado y sostenible de la tara, se busca ordenar la actividad ganadera. Eso es lo que plantea su plan maestro. Dentro del tema ambiental, pues lo que se busca, el objetivo principal es mantener el bosque seco de colina, el bosque montano y matorral montano, especialmente donde se busca preservar la pava blanca, que está en peligro de extinción. Dentro del tema social, pues se busca promover la representatividad y participación operativa de los actores estratégicos en el comité de gestión. El diseño de la investigación, pues, es de tipo aplicada, explicativa por la naturaleza, donde el método de observación es el mixto, se tiene la observación, el método analítico. Se tiene un diseño no experimental de corte transversal. Y la muestra, pues, se obtuvo para los jefes de hogar para determinar la percepción, y para los bosques se realizó investigaciones de fuentes secundarias y se determinó que Zúñiga y Dávila realizaron una investigación mediante transectos, 10 transectos a diferentes altitudes, en diferentes partes del bosque, para determinar la cantidad de biomasa.
Acá en este caso, si es que no hubiésemos determinado esta información de fuente secundaria, el trabajo a realizar hubiese sido identificar las especies por transectos, también tal como realizado por transectos, identificar las especies mayores a 10 centímetros, registrarlos y buscar información histórica acerca de la captura de biomasa. Pero estos investigadores realizaron una investigación experimental en la zona. Por lo tanto, hemos decidido tomar como referencia su investigación. Y asimismo, las técnicas, tenemos la observación, la encuesta y las fuentes secundarias, como lo acabamos de mencionar, para la información sobre la captura de biomasa. ¿Qué encontramos sobre el estado actual de conservación del refugio de vida silvestre? Encontramos que en las áreas permitidas para la actividad ganadera, el impacto es negativo. Al momento de ingresar al bosque a realizar la observación, a pesar que había pasado 6 meses de la visita al lugar, se encontró que el estiércol del ganado se ha secado producto de la calor y los espacios, la posibilidad de regeneración es mínima o lenta. Incluso tendrían que pasar 2, 3 años para que se pueda regenerar ese bosque, porque como sabemos es un bosque seco. También tenemos las especies menores de fauna silvestre han desaparecido. Esto, los guardaparques oficiales, como el señor Napoleón, pues mencionaron que donde existe la presencia de ganado, los osos de anteojo, los pumas, se han ausentado. Asimismo, también se determinó mediante la investigación de Zúñiga Dávila que el bosque captura 285.58 toneladas de hectárea de biomasa, que equivale a 523.62 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Para determinar la viabilidad del proyecto, pues se determinó la capacidad de captura de carbono y la rentabilidad del proyecto. Dentro de la viabilidad, pues acá pues, se puede observar los transectos donde realizaron sus estudios. Pues podemos observar que el transecto 5 es donde captura mayor cantidad de biomasa. Y el transecto 5 se encuentra casi en la zona de la punta, se denomina la zona de la punta en el refugio, ¿no? Donde señalamos con la flecha. Y acá es muy importante resaltar, en este transecto 5 no se permite la actividad ganadera. No se permite la actividad ganadera, entonces podemos observar, un momentito por favor, mi computadora está... Ya, muchas gracias. En el transecto 5, donde no se permite la actividad ganadera, se captura mayor cantidad de biomasa. Esto podemos observarlo acá en la zona denominada La Punta. Acá, para llegar a esta zona, nos tomó 9 horas entre ida y vuelta. Respecto a la viabilidad del refugio de vida silvestre, pues teniendo el promedio de toneladas de carbono por hectárea, y donde para obtener el dióxido de carbono se multiplica por un factor de corrección según la metodología de Mogas y Riera, y asimismo hemos decidido darle el precio de $1, a pesar que el Ministerio de Economía y Finanzas menciona que el precio de carbono debe ser de $7.67 la tonelada. Entonces hemos decidido darle el precio de $1. Entonces el total de hectáreas en estudio fue de 8.328.68, donde tenemos un ingreso de $4.361.028. Dentro de los costos de transacción tenemos los costos relativos. Como se sabe, todo proyecto, los costos no son fijos, son relativos en cualquier tipo de proyecto. Entonces, para eso se tiene, por ejemplo, alternativas. Tenemos, por ejemplo, el Fondo Prototipo de Carbono, el Banco Mundial, quienes dan sus precios estimados para analizar el proyecto. Tenemos el flujo de caja, en donde se ha estimado los costos y los ingresos, producto del ingreso que genera el mercado de carbono, donde observamos que los indicadores financieros son aceptables. El BAN actual neto es positivo y la tasa interna de retorno es 50% superior a la propuesta por el Banco Mundial. Incluso si analizamos la tasa social del Ministerio de Economía y Finanzas, que es 8%, y un costo-beneficio de 0.97. También sobre el sistema de la actividad ganadera, en la imagen de la izquierda podemos observar donde no existe actividad ganadera, las especies de sotobosque están en adecuadas condiciones en comparación de la foto de la derecha, ¿no? Ahí podemos observar cómo se ha degradado estas áreas donde se permite la actividad ganadera. Sobre los recursos, se determinó que
el agua solamente abastece a las especies de fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es la zona denominada Piedra Lisa, y acá estamos en la zona denominada La Punta, donde los caudales de agua son mínimos, donde solo abastecen a las especies de fauna. Acerca de la percepción, la mayoría de encuestados pertenecieron al sexo masculino, en donde la gran mayoría tienen solamente educación primaria, seguido de educación secundaria, y en un menor porcentaje tienen educación superior. Y la gran mayoría se dedican a actividades agrícolas, amas de casa y ganadería paralelamente, ¿no? Al preguntarles sobre la importancia del cuidado del bosque, la mayoría mencionaron que sí es importante. ¿Y por qué es importante? Mencionaron, porque limpia el aire, protege la fauna, mantiene la flora, genera leña también para unos pobladores. Y los que mencionaron que no es importante, pues ellos mencionaron, no es importante cuidar el bosque porque no les dejan sacar leña, no dejan ingresar su ganado al bosque. Y sobre la participación para cuidar el bosque, la mayoría no ha participado, y los que han participado se han dedicado a actividades de vigilancia. Sobre la cobertura boscosa, la regeneración es lenta, como podemos observar en las imágenes, ¿no? Y donde no existe actividad ganadera, también resaltamos la imagen de abajo, se puede observar las adecuadas condiciones del bosque. Bueno, se determina que el refugio de vía silvestre contribuye con el 4.88% de captura de gases de efecto invernadero respecto a lo proyectado, a la primera meta proyectada en el Acuerdo de París por el Perú, que es de 89,4 megatoneladas. Esto que fue presentado el 28 de septiembre ante la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Perú, donde Pulgar tuvo una gran influencia, pues donde se planteó reducir 89,4% de emisiones, 89,4 megatoneladas de CO2, ¿no? Se determinó que el refugio de vida silvestre es rentable financieramente, pero el problema es la actividad ganadera, ¿no? Y por ejemplo, acá se tiene que la ganadería, como menciona Herbert, es la que más contamina el medio ambiente con la emisión del gas metano. Bueno, respecto acá hablamos del bosque, ¿no? Los comuneros se dedican a actividades agrícolas y ellos mencionan que sus producciones han disminuido, y esto se respalda por lo dicho por Cruz, donde menciona que la producción disminuye, donde genera incertidumbres a los productores, se obligan a adaptarse, ¿no? Donde Ortiz menciona sobre el incremento de la temperatura, la escasez del agua, ¿no? También para garantizar la permanencia de los bosques, es necesario que las instituciones trabajen en ello, prioricen. Esto es respaldado por la ley 26839, ¿no? También la participación de los comuneros en el cuidado del bosque es necesario que se pueda involucrar a todos para que se puedan beneficiar de la ley 3225, de la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Y la conservación de los bosques debe ser una obligación de todos. Esto incluso lo da a conocer la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de las conclusiones llegamos que la ganadería en las áreas permitidas contribuye a grandes cantidades significativas de biomasa, donde con el BAN y el TIR son positivos, pero y se recomienda a los niveles de gobierno priorizar la inclusión del bosque al mercado de carbono. Y también el tema esencial es el tratamiento de la ganadería, porque si bien financieramente se puede insertar el bosque al mercado de carbono, pero el tema que impide es la ganadería, ¿no? Se tiene registro sobre la cantidad de cabezas de ganado que ingresan al bosque. Esto también abre paso a recomendar que se abran nuevas investigaciones científicas para que se pueda determinar la capacidad que puede albergar el bosque sobre cabezas de ganado. No se tiene un control de cabezas de ganado, cuántas ingresan cada año al bosque, y eso es negativo. Por lo tanto, acá recomendamos al SENAM realizar registros y realizar las investigaciones sobre la capacidad de carga de ganado vacuno. Las actividades económicas de la zona de amortiguamiento de los pobladores es el maíz amarillo duro, las plantas frutales, y estos mencionan que su producción ha disminuido debido a la presencia de plagas. Por lo tanto, se recomienda implementar acciones de implementación técnica de sus cultivos. También se propone cultivos ecológicos, cultivos alternativos ecológicos, y de esa manera pueden generar mayores beneficios, porque sabe que en el mercado internacional el producto ecológico es más caro y es más demandado. Bueno, se tiene una percepción positiva sobre el cuidado del bosque. Esto nos permite, esta percepción positiva
permite en un futuro insertar el proyecto al mercado de carbono, porque se sabe que en cualquier proyecto que se desee implementar, el grado de fuerza de aceptación o de rechazo son los pobladores. Ellos permiten o impiden un determinado proyecto. ¿No? La ganadería es la principal amenaza, como habíamos mencionado, si bien financieramente el refugio de vida silvestre de la Quipampa se inserta al mercado de carbono, pero la actividad ganadera lo impide, porque según el artículo 6.2 del mercado de carbono, pues del Acuerdo de París, pues acá se busca que los bosques actúen como sumideros de carbono. Y lo que hace la ganadería, pues es regresar estos gases contaminantes hacia la atmósfera. Entonces, la ganadería es la actividad que impide que el bosque pueda ser insertado al mercado de carbono. Entonces debemos eliminar progresivamente, sustituir la actividad ganadera. Y eso se trabaja directamente con proyectos alternativos con los pobladores. Como por ejemplo, algunas organizaciones ya están implementando proyectos de tilapia, tanto en la parte alta y la parte baja. Acá se puede observar un anexo como la autorización para la aplicación de las encuestas. En este caso lo hemos traído lo que es el caserío de Alto Puchaca. Acá hemos ingresado al bosque con los instrumentos utilizados como el GPS, la wincha, el celular para las coordinaciones, y donde acá el señor Napoleón Durán viene coordinando con la movilidad ya al regreso después de haber ingresado a la punta del bosque. Y acá estamos aplicando las encuestas. Muchas gracias. Bien, también felicitarlo por el tiempo establecido y por la lectura que usted ha dado, bastante importante. Vamos a dar paso a la segunda fase con la participación de los colegas a través de las inquietudes, ¿no? Preguntas pertinentes, indudablemente, a la tesis, ¿no? Presentada por usted. Vamos a dar paso entonces. La colega Ana María, ¿desea primero participar, por favor? Bien, interesante la investigación de Nelsi, ¿no? Con respecto a buscar la conservación y buscar ingresos, ¿no? A través de recursos naturales como son los bosques. Yo tenía una pregunta al respecto, ¿no? Si bien es cierto, los bosques que tenemos, ¿no? A nivel de la Quipampa, en el caso, destinado como un lugar turístico, ¿no? Sin embargo, yo quisiera saber si hay algunos requisitos específicos que deben tener un recurso natural, como el caso del refugio, ¿no? Para pertenecer al mercado de carbono. ¿Hay algo específico al respecto? Y una segunda pregunta sería, según la evaluación económica que se ha hecho, el beneficio-costo, Estudio del INE. ahí se considera como 0.97, ¿no? Un buen valor. ¿En qué se podría beneficiar la población al hacer al insertarse al mercado de carbono con este proyecto, ¿no? Agradezco por la pregunta. Bien, respecto a si existe una normativa específica. Inicialmente habíamos mencionado el marco legal, la Constitución Política del Perú, sobre la conservación, ¿no? Mediante el desarrollo sostenible. Bueno, el Perú es un país adscrito al Acuerdo de París. Entonces, eso ya, entra específicamente a tallar en el artículo 6.2 en los mecanismos de mercado. Entonces, si el Perú pertenece al Acuerdo de París, todas sus áreas, en este caso boscosas a nivel nacional, ya puede participar en el mercado de carbono. Lógicamente, cumpliendo ciertos trámites administrativos, técnicos, para que se pueda insertar al mercado de carbono. Y respecto al costo-beneficio, también agradezco mucho por la pregunta, ¿cómo se puede beneficiar a la población? Se plantea que un porcentaje de los ingresos, de los posibles ingresos generados, se debe priorizar en proyectos de inversión, lógicamente que busquen el beneficio social. También tenemos alternativas de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.
que se puede dar en los pobladores de la zona de amortiguamiento, como habíamos mencionado, mediante proyectos sociales. Pero ¿por qué en este caso una parte priorizamos en la zona de amortiguamiento? Se prioriza porque se considera que ellos son los verdaderos guardianes del bosque. Claro que el bosque es público, pero los que viven en la zona de amortiguamiento son los verdaderos guardianes. Si bien es cierto, se puede llevar guardianía, pero se les deja de pagar, ese bosque está expuesto. Y asimismo, y otra parte de los ingresos generados, pues se puede destinar para el resto del departamento a nivel nacional. Planteamos similar, por ejemplo, lo que es al canon minero, ¿no? Una parte se destina al lugar de origen. Y esa es nuestra propuesta que realizamos en la investigación. Espero haberle resuelto su consulta, magíster. Eso es toda mi pregunta, señor presidente. Gracias, estudiante. Correcto. Entonces, le damos pase a la colega Julie Campos, por favor. Georgina Julie Campos, adelante con sus requerimientos. Gracias. Igualmente, señor Yonelsi, para felicitarlo por haber tomado, haber elegido un tema tan interesante, ¿no? De investigación y no tan común, ¿no? Entonces, eso es un motivo de elogio, ¿no? Mi pregunta o comentario para que puedas responderme es la siguiente. A ustedes, bueno, en la investigación se ha considerado como uno de los objetivos la percepción de los pobladores, ¿no? Que es importante, lógicamente, ¿no? Porque hay muchos proyectos que a veces se vienen abajo, a pesar de que técnicamente estén bien planteados por el factor humano, ¿no? Y eso parte de la percepción de los pobladores que juega de alguna manera a favor o en contra, ¿no? Pero también me parece importante, aparte de la percepción de los pobladores, la percepción o el aporte de quienes toman decisiones, ¿no? De las autoridades, de los funcionarios públicos, del alcalde de Incahuasi, del alcalde de Ferreñafe, inclusive hasta del gobierno regional, ¿no? Porque este proyecto creo que ya debería verse concretizado, ya debería verse, debería estar más avanzado, ¿no? Se oye de este tema hace mucho tiempo, pero no se concretiza. Entonces, en ese sentido, habría que incorporar también este aspecto, ¿no? De la participación de las personas que toman las decisiones al respecto y que cumplen también un rol importante, ¿no? Esa sería mi inquietud, señor Yonelsi. Sí, agradezco su inquietud y pues exactamente, es muy importante lo que menciona, pues como habían explicado en la exposición. En primer lugar, planteo lo que es los pobladores de la zona de amortiguamiento. Mediante su percepción, ellos van a permitir o impedir que el proyecto sea viable. Entonces, ya hemos determinado que ellos tienen una percepción positiva, excepto una minoría donde mencionan que el bosque no se debe cuidar porque no les dejan sacar leña. Bueno, no se permite actualmente que sacar productos del bosque para ser comercializados. Para consumo doméstico sí se permite, pero ya a los que no les permiten sacar los recursos de manera desmesurada, ellos ven como un tema negativo. Entonces es una minoría donde se puede trabajar. Respecto a las autoridades locales, nacionales, bueno, mencionamos también, ¿no? Que se debe priorizar porque, si bien es cierto, hoy en día, no, posiblemente la mayoría de autoridades no le dan importancia a este tema, pero en el futuro este tema nos va a pasar la factura. Nuestros hijos, nuestros nietos posiblemente no van a gozar de la belleza paisajística, de cómo se originó el mundo, ¿no? También para complementar su apreciación, magíster. Espero que mi intervención haya sido de la mejor. Sí, Yonelsi, yo creo que ahí hay que fortalecer ese aspecto, ¿no? Involucrar a las autoridades, considerar a las autoridades dentro de la investigación, hacerles partícipes, ¿no? También de la percepción y la voluntad de llevar a cabo estos proyectos. Porque si bien es cierto, las autoridades tienen otras prioridades, para eso justamente estas investigaciones
tienen que generar ese cambio en la forma de cómo intervienen las autoridades, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, como mencioné hace un momento, ¿no? En la Quipampa hay experiencias buenas, pero también hay experiencias no tan buenas, como por ejemplo lo de crianza de tilapia, que se han caído varios proyectos de crianza de tilapia ahí, con diferentes organismos. Y mucho de eso ha sido por la asociatividad, porque cualquier proyecto requiere una base social, organizativa fuerte. Al margen de la cuestión técnica, financiera que tenga el proyecto, la base social, como repito, es muy importante, el factor humano, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres? Tú también conoces la Quipampa, ¿no? Para que las personas rompan con esa cultura, ¿no? De que son más individualistas porque buscan más su beneficio personal que el beneficio de la comunidad. Y en ese pequeño porcentaje de personas que no consideran que es importante el cuidado del bosque porque no les permiten sacar leña, es justamente que por esa razón, ¿no? Entonces, una cosa es la percepción que ellos tienen, que sí hay que cuidar el bosque, pero otra cosa es la base organizativa que pueda haber ahí y que fortalezca y que ese proyecto se dé y se logre concretizar, ¿no? Sí, Magíster, muchas gracias. Sí, es verdad lo que mencionaba respecto a la crianza de tilapia. Incluso habíamos estado conversando con algunos pobladores, donde en lo que es el caserío La Quipampa ya se había implementado. Sin embargo, ellos mencionan que no es suficiente porque no es sostenible esa producción. Pues si dejan de criar ganado, se dedican a las tilapias, pero el tiempo donde sale para la venta es prácticamente, demora entre 6 y 7 meses. Pero y en esos 6 7 meses, ¿de qué viven? ¿No? Y menciona también la base social, lo cual tiene mucha razón. Pues lo que hemos encontrado que esos proyectos de crianza de tilapia simplemente se unen 12, 13 socios donde son familiares y a los demás se les excluye. Incluso, casualidad, cuando estuve conversando con un poblador, le avisé, ya en este caso es ya de la parte baja, lo que es Puchaca, es justo cuando éramos conversando, le dijeron que están implementando, ya tenían un padrón para la crianza de tilapias. Y pues mostró su descontento, que ellos también, que mencionando así en ellos, su conversación, decían, yo también quiero comer pescado, y ni siquiera me han avisado para que me incluyan en ese proyecto. Entonces ahí es un tema que se debe trabajar en la base social. Mucho se busca el individualismo, y pues ahí, como habíamos mencionado, el tema de la conciencia ambiental. Se debe iniciar a largo plazo, lógicamente, desde la educación básica regular, pero buscar estrategias para que se pueda concientizar a los pobladores, tanto de la parte baja y la parte alta. Qué bueno que reconozcas ese aspecto y que se incorpore, inclusive en la metodología que has mostrado ahí de los diferentes pasos que se siguen, ¿no? Sería bueno incorporar este aspecto, ¿no? Y algo más, Yonels, en cuanto a lo que es la ganadería, ¿no? La ganadería en la Quipampa es prácticamente un aspecto de su cultura, porque las personas ahí, la ganadería es su dinámica, como que su estilo de vida de la población. Ellos no se dedican a la ganadería por el beneficio que tienen del ganado, sino porque ellos es parte de su quehacer, se sienten útiles, se sienten llenos, ¿no? En sus quehaceres con la ganadería, ¿no? Entonces ahí el cambio requiere pues paso a paso, ¿no? Poder hacerlo. Y finalmente hay un elemento importante ahí, que mientras el poblador vea su beneficio, va a generar esos cambios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para que realmente pues se demuestre que este proyecto genera un beneficio para ellos, ¿no? Entonces yo, para terminar mi intervención, te sugiero de que esos aspectos se consideren inclusive en la metodología de este interesante proyecto que nos has expuesto.
Gracias. Muchas gracias, magíster. Bien, correspondiéndome a este aspecto también de hacer los requerimientos del caso, ¿verdad? Debo felicitar indudablemente el marco, ¿no? En el que te has expresado, sobre todo resaltando la importancia de este tipo de proyectos, definitivamente, ¿no? En el desarrollo sustentable, sostenible, se plantea muy acuciosamente, digamos, hoy con mucho interés, se despliega una serie de conceptos en aras de tratar de aplicar políticas de sostenibilidad, ¿no? Y creo que este proyecto es una buena propuesta, definitivamente está direccionada en esa necesidad de contribuir a desarrollar mejor, ¿no? Y a referenciar mejor estos espacios. Definitivamente, la Quipampa es considerado una zona protegida, ¿verdad? Sí, sí, doctor. No es considerada un santuario, aún todavía. No es santuario. No es santuario, ¿no? A Refugio, diferencia un refugio. A diferencia ya del bosque Poma, por ejemplo, ¿no? Sí, es un santuario, sí. Sí, pero sí es un bosque seco, ¿verdad? Un bosque seco, sí. Entonces, depende de las lluvias simplemente, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Correcto, ¿no? Entonces, un programa de reforestación implicaría un compromiso frontal con las autoridades, ¿cierto? Exacto. Un compromiso con las políticas locales y estatales, ¿verdad? También, sí. Correcto, ¿no? Sí, doctor. Exacto, ¿no? He hecho una serie de seguimiento a lo que tú has explicado y la verdad me sorprende el campo que tú abordas indudablemente, ¿no? Aquí hay un punto tal vez de quiebre, ¿no? No solo por las externalidades que afectan a las zonas, sino por el tema de la organización social, ¿no? Tal como lo alude la colega Campos, ¿verdad? Ese faltante fuerte, ¿no? Que vincula a las políticas, obviamente están divorciadas, ¿verdad? Se habla mucho de reforma educativa, por ejemplo. Tal vez a los niños ya les están inculcando ese concepto de lo que significa la conservación del patrimonio natural, ¿verdad? Pero como que todavía sigue percibiéndose un aspecto todavía muy lejano a lograr una política a partir de generar ese tipo de conciencia en la población. Y el eslabón fuerte obviamente tiene que ser el nivel de educación que se desarrolla en el país, ¿no? Anexada en todos los espacios, ¿verdad? Porque no se trata de hablar, por ejemplo, hoy en el campo superior, ¿no? De este tema tan necesario, tan puntual con el que se debe desarrollar. Generar conciencia, generar compromiso y generar actividades. Particularmente yo también estoy pensando de que los nuevos gobernantes en el país ya deben ir reorientando sus políticas a implementar. Un poco menos de cemento, mucho más con la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso sería vital, importante, ¿no? Destaco el nivel de desarrollo de la exposición y el nivel de importancia que tú has concentrado en todo ello, ¿no? Y has dicho varios aspectos que yo los he venido anotando muy minuciosamente porque me despierta mucha inquietud y de una u otra forma me complementa en cuanto a algunos conceptos que ya de una u otra manera se desarrollan a ese nivel, obviamente, ¿no? En ese contexto. Yo por eso te tengo que felicitar, pero permíteme seguir intercambiando algunos aspectos contigo, ¿no? Esto generaría una serie de factores a favor, como el tema del proyecto de captura de carbono, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes una idea real de cuál es la especie que predomina en este sector de la Quipampa? ¿Cuál es la especie natural que predomina? ¿El algarrobo, el zapote, o una variedad de ello? ¿Hay bosque amplio? ¿Hay una zona realmente boscosa, alentador como para poder seguir bregando porque esto se conserve
y se aplique lo que tú dices en el marco de la sostenibilidad, ¿cuál es la característica de ese bosque? ¿Has estado ahí, por ejemplo? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Sí, respecto a la pregunta, hemos tratado de identificar los transectos estudiados por Zúñiga y Dávila con la guía de los guardaparques oficiales, y donde en el trayecto identificamos las especies que más predominan. Tenemos el gualtaco y el zapote, ¿no? Incluso son especies que vienen regenerándose, donde predomina el zapote, donde hay posibilidades de regeneración, donde ya no se permite la actividad ganadera. Por ejemplo, en la parte superior de la denominada Piedra Lisa, un lugar turístico, ya por ser lugar turístico, en esa zona se ha restringido la actividad ganadera. ¿Qué observamos? Que adicional a las plantas de zapote, vienen creciendo pequeñas plantas de zapote, ¿no? Y yendo a la parte más alta predominan los gualtacos y en menores cantidades también especies de algarrobo. Y si es alentador o no, por ejemplo, el transecto 5 que hemos mencionado, donde se captura mayor cantidad de carbono, y yendo a la zona de la punta, a la parte izquierda, son zonas donde no se permite ya la actividad ganadera, pues los bosques están muy densos. Incluso se menciona que ahí existe la presencia de pumas, ¿no? El guardaparque, el señor Napoleón nos mencionó, bueno, a veces decía, cuando me envían al otro extremo del bosque, yo me voy con mi burrito y lo que me da miedo es que en la noche el puma me pueda atacar, pero lo que me defiende, mencionó, es el burrito. Bueno, él ya, pero a mí no me ataca, llegan venados. Entonces, con esa afirmación y donde se vio al horizonte, es una zona densa. Existen zonas verdaderamente que son muy alentadoras para que se pueda insertar este bosque al mercado de carbono. Pero como habíamos mencionado, el tema fundamental es la ganadería, que debemos tratar de sustituir gradualmente, lógicamente trabajando con lo que es la conciencia de los pobladores, como mencionó la magíster Julie, que pues se cría esa especie porque los abuelos, sus bisabuelos criaron ganado, pues se cría sin ningún objetivo, ¿no? No sé si pude absolver su consulta, doctor. Lo mío es a manera de inquietud, ¿no? Porque la tesis es extraordinaria de mi punto de vista, ¿no? Voy a preguntarte algo al respecto, pero en el horizonte, ¿no? De validar el concepto natural, obviamente hay que, digamos, comprometer, sensibilizar a la comunidad, incluso a la comunidad que investiga, a la comunidad que alcanza con mayor visualización estos enfoques, ¿no? Y comprometerla sobre todo. Por eso, por ahí, mi inquietud es intercambiar contigo algunos aspectos, ¿no? Incluso me atreví a preguntarte que si habías estado en la zona, ¿no? Sí, doctor. Porque para empezar, obviamente, para proponer, obviamente, se tiene que experimentar, ¿no? Algunas características que para muchos desconocemos y que para eso necesitamos también el apoyo técnico, el asesoramiento del caso, ¿no? Que permita tener una idea más o menos, digamos, acorde a la naturaleza que proponemos, ¿no? En ese contexto. A mí lo que me preocupa ahí es un detalle. Si es una zona protegida, hay un espacio de amortiguamiento, pero tú dices que los campesinos están renuentes, por ejemplo, ¿no? A contribuir, a colaborar, a pesar de que la encuesta te señala un aporte positivo, ¿no? De compromiso. Pero lo que no me queda claro, si es una zona protegida, hay una zona de amortiguamiento, ¿por qué las actividades que tú señalas se están realizando? ¿Por qué se estaría afectando al bosque? Sí. Estarían, desde mi punto de vista, implicando una externalidad que a la larga va a traer muchos problemas, ¿no? Quiero que me aclares ese aspecto, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, antes que Laquipampa sea declarado refugio de vida silvestre Laquipampa, ya ingresaba ganado antes que se legalice. Ya siempre ingresaba ganado, pero era de manera desordenada. Y las actividades negativas eran superiores a las que se observan en este momento. Entonces, ¿por qué se permite tales actividades? Porque sabemos que para elaborar un plan maestro, no simplemente se elabora de escritorio, ¿no? Sino se tiene que interactuar con las autoridades, los pobladores.
Entonces, como habíamos mencionado, pues para los pobladores la ganadería es su principal fuente de ingresos diarios. Entonces, no mencionaron los guardaparques que no se les podía excluir de manera radical con la ganadería. Entonces, por ello es que se permite solamente en determinadas áreas entrar con el ganado, porque desde que antes que se implemente el refugio de vida silvestre, ya ingresaban con su ganado. Y entonces ese es el argumento, que se permite la ganadería, pero los guardaparques tratan de controlar. Pero lo que encontramos que no existe algún estudio donde se determine la máxima capacidad de ganado que puede ingresar al bosque. Eso es. Ahí entonces hay un problema fundamental, ¿no? Problema de entender el marco general de afectación, por decirlo así, ¿no? Porque tú bien has dicho que el ganado contribuye a hacer a degradar el bosque. A degradar con mayor, ¿qué te digo? El bosque, ¿no? Por la producción de metano, ¿de acuerdo? Eso es uno de los gases más nocivos que nosotros podemos visualizar, definitivamente. Se le permite, dices, pero a la vez se desconoce probablemente, desde el punto de vista de la autoridad, el daño, la cantidad de nocividad que está originando con ese modus operandi, con esas usos y costumbres de los agricultores, pero a mí me parece que ahí hay una situación muy controversial, no sé, la verdad que ahí hay un problema de fondo, ¿no? Hay un problema, porque si es una zona protegida, ya por favor, se tiene que haber diseñado también un proceso de control en el marco de la sostenibilidad, porque de lo contrario estamos hablando algo en el vacío, ¿no? ¿Verdad? A manera de criterio, ¿no? Sí. A manera de criterio. Sí. Pero bueno, ese es seguramente que tú ya tienes por lo que has venido explicando, tienes un criterio amplio, que yo veo que has desarrollado un gran espacio, tienes una visualización extraordinaria, una capacidad para poder tener el concepto claro sobre estos aspectos. Bueno, pero como decía, el tiempo no da para seguir impartiendo algunos criterios. Sin embargo, explícame desde el punto de vista metodológico, ¿no? Más allá de qué motivaciones hayas tenido para llevar a cabo este tipo de investigaciones, qué criterios sobre todo has tenido para utilizar el instrumento de evaluación en ese contexto. Por favor, desde el punto de vista metodológico. Muchas gracias, doctor. Sí, inicialmente, bueno, el tema fue una idea ya para incluso el título de pregrado. Bueno, por motivos X no se pudo desarrollar este tema, pero entonces quedó pendiente ya para este grado de maestría. Inicialmente, pues conversando con especialistas, decidí investigar ahí en la Quipampa. La metodología, bueno, se planteó la observación. Bueno, desde el punto de vista de la disciplina que soy economista, lo que puedo hacer es observar y buscar investigaciones de fuentes secundarias para darle un valor económico a ese bosque. Bueno, conversando con algunos especialistas me decían, no, pero entonces tienes que cortar un árbol, tienes que extraer hojas. Bueno, debatiendo, analizando, pues no soy un biólogo que puedo extraer muestras para realizar una investigación experimental. Entonces me baso en el enfoque social. Desde la investigación, la hermenéutica podríamos mencionar, ¿no? Que logramos comprender la realidad. Entonces se buscó la investigación social desde el punto de vista económico para valorar ya un trabajo experimental como el de Zúñiga Dávila. Eso lo llevamos a una valoración del bosque y es donde damos una forma ya al tema económico. Básicamente, si hablamos de reforestación, estamos hablando de un tema agrícola, la experimentación con la determinación de biomasa, la biología, a las disciplinas, la agrícola, la biología, la agronomía, estamos englobando lo que es en la economía, ¿no? Correcto, correcto. ¿Qué criterio has tenido tú para proponer como precio de venta, ¿no? $1, cuando oficialmente se señala cerca de $8? 7.67. 7.67. O sea, ¿por qué la diferencia tan tremenda de mi manera de enfocar esto?
teniendo en cuenta las 8.325.64 hectáreas que señalas ahí, ¿no? ¿Cuál es el criterio realmente de carácter técnico? Muchas gracias, doctor. Sí, el criterio fue demostrar que a pesar que trabajamos con $1, financieramente con la captura de biomasa, el proyecto es altamente rentable. Entonces ese fue el criterio. Pude haberlo trabajado como 7.67, entonces los indicadores hubiesen sido mucho más altos, ¿no? Entonces ese fue el criterio, demostrar que sí es rentable ese bosque, con los indicadores financieros ya mostrados. Correcto. Existen obviamente una serie de investigaciones al respecto de la Quipampa, del bosque Poma, de una serie de zonas consideradas ya protegidas, ¿no? Ya de mucho cuidado, de sumo cuidado, y que debe haber toda una política cambiante frente a este tipo de cosas. Existiendo una serie de investigaciones al respecto, ¿en qué medida la tuya está, digamos, aportando, ¿no? En este tipo de propuestas está resultando un verdadero aporte frente a las que ya han habido? ¿En qué se diferencia en todo caso? Muchas gracias. Empezando acá en Lambayeque, bueno, usted mismo, doctor, que tiene una investigación, lo que es en el bosque de Poma, y hay un aporte. Yo he decidido incluir lo que es, aparte de su investigación que usted ha realizado, lo que es la Quipampa, un poco más arriba. La Quipampa hemos encontrado pues que puede aportar con el mejoramiento del cambio climático. Puede limpiar el aire, y resalto su importancia este bosque, ya que tiene unos suelos muy fértiles, su altura, la distancia respecto al nivel del mar, ¿no? Que se encuentra de Batangrande 2 horas más arriba, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida que he planteado. Aporta a que se abran nuevas investigaciones, por ejemplo, como determinar la rentabilidad financiera, una investigación mucho más detallada. Aporta que se abre la posibilidad de nuevas investigaciones para que realicen sobre lo que es la capacidad de que puede albergar ese bosque. Poniendo como ejemplo real, últimamente lo que se habla de Machu Picchu, que se está aumentando la carga de ingreso de turistas. Entonces, ¿por qué no también vemos la capacidad de carga de ingreso de ganado, lo que es al bosque, ¿no? Entonces, da paso a nuevas investigaciones. Y asimismo, si tiene éxito esta investigación, desde el punto de vista económico que se plantea, se puede replicar en otros bosques de Cajamarca, Piura, a nivel nacional. Entonces, serviría como base para que ya incluso se pueda profundizar las siguientes investigaciones en este tema. Correcto. La verdad te felicito notablemente sobre lo que tú has destacado, ¿no? Yo me siento inconforme, ¿no? De que se haya autorizado que las exposiciones de este nivel se hagan de manera individual, se hagan de la orientación, en este caso, de lo que piensa el economista, y a través de ese instrumento de valoración a contribuir a ello. A mí me parece que un tema, ¿no?, de preocupación ya mundial debe ser interdisciplinario. Debemos compartir con biólogos, con químicos, con otros espacios, y proponer en conjunto una propuesta que sirva realmente para no solo resaltar lo brillante que es esto, ¿no?, de aportar en ello, sino de contribuir indudablemente a una mejora sostenida, obviamente, y no aislada. Pero de todas maneras, concluyo aquí diciéndote de que te felicito, ¿no? De corazón te felicito. Muchas gracias, doctor. Por el aporte que tú has hecho, ¿no? Más allá de algunos criterios que podamos tener indudablemente, creo que este tipo de conversaciones darían para muchos espacios, pero sería motivador, ¿no?, que se cambie la estructura de proponer esto, en donde todos, ¿no?, desde el punto de vista económico, nada más hablamos de valoración, por ejemplo, para estos casos, una orientación neoliberal, neoclásica, etcétera, cuando el aspecto fundamental, social, humano, un poco como se le relega en cierto modo, ¿no? Entonces, de ahí va la suma preocupación de carácter individual. Te felicito de corazón, un abrazo. Vamos a pasar a la siguiente fase,
¿no? Señor asesor, para mí es un honor realmente compartir con usted este tipo de orientaciones porque la verdad nos llevan a seguir aclarando estos aspectos tan brillantes de estos espacios naturales que debemos conservar indudablemente. Vamos a pasar a la siguiente fase, por favor, señor Sánchez, va a tener que salir del espacio, por favor, del espacio virtual, no sé cómo, el técnico, por favor, el de la unidad. Sí, buenas. A los miembros del Para jurado poder se les pasará. deliberar, amigo. Sí, buenas. A los miembros del jurado se les pasará a otra sala para que puedan deliberar. Correcto, Mientras tanto, correcto. Muy agradecido. Vamos a pasar a esa siguiente fase. Nos Ajá. disculpo Mientras unos tanto- minutos. Muchas Amigo, gracias. Mientras tanto, Cecilia y su asesor un problema manténganse con en la usted. sala, por favor. Bien. Amigo Sánchez Rojas. Sí, doctor, me encuentro acá. Señor asesor William Aya Morales. Y ya hemos concluido la parte final, ¿no? La calificación respectiva y le damos paso a las docentes secretarias para que dé lectura a esta parte final. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Acta de sustentación virtual de tesis. Siendo las 9 de la mañana del miércoles 24 de agosto del 2022, se dio inicio a la sustentación virtual de tesis, soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Teleeducación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Rivera de la UNIT, con la resolución en la videoconferencia de los miembros del jurado nombrados por resolución número 1094 del año 2021, de fecha 19 de noviembre del 2021, conformado por el doctor Víctor Manuel García Mesta, presidente; Magíster Ana María Núñez Castillo, secretaria; Magíster Georgina Yuli Campos Delgado, vocal; Magíster Willy Rolando Anaya Morales, asesor, para evaluar el informe de tesis del tesista Yonelsi Sánchez Rojas, candidato a optar el grado de maestro en ciencias con mención en proyectos de inversión, con la tesis titulada Conservación del refugio de vida silvestre de Chipampa mediante el mercado de carbono en Lambayeque, Perú. El señor presidente, que puede transmitir el saludo a todos los participantes en el video conferencia de la sustentación virtual, ordenó la lectura de la resolución número 831 del año 2022, de fecha 16 de agosto del mismo año, que autoriza la sustentación virtual del informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la sustentación virtual, otorgándole 30 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla. Culminada la exposición, se procedió a la intervención del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones. Posteriormente realizaron las preguntas al candidato. Culminadas las preguntas, el señor presidente autorizó el pase de los miembros del jurado a la sala de videoconferencia reservada para el debate sobre la sustentación virtual del informe de tesis realizada por el candidato, evaluándose en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con 17.6 puntos, equivalente a muy bueno, quedando el candidato apto para optar el grado de maestro en ciencias con mención en proyecto de inversión. Se retornó a la videoconferencia de sustentación, se dio a conocer el resultado, dando lectura al acta, y se culminó con los actos finales. Siendo las 10:50, se dio por concluida el acto de sustentación virtual. Señor presidente, ha sido leída el acta de sustentación, felicitando al señor Sánchez Rojas y también a su asesor por este trabajo de investigación, porque realmente los recursos naturales tienen que ser analizados también desde un punto de vista económico, pero también podríamos decir desde un punto de vista económico-social, para ver que tenemos que proteger nuestro medio ambiente y tenemos que protegerlo por el bienestar de la humanidad, ¿no?
Muchas gracias, señor presidente. Correcto, correcto. Un abrazo, mis felicitaciones al amigo Sánchez Rojas por la exposición tan brillante desde mi punto de vista, respetando los criterios indudablemente de los colegas. Mis felicitaciones extensas también al asesor, ¿no? Por haber abordado juntamente con el interesado esta parte de proponer metodológicamente, ¿no? Un alcance de sostenibilidad que tan requerida está en este campo de la naturaleza. Brillante, indudablemente. Un abrazo a cada uno de ustedes y me despido de manera muy especial de las colegas y deseándole una vez más las felicitaciones del caso. Muchas gracias, doctor. Estoy muy agradecido por su tiempo brindado. Correcto, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Les pido un abrazo. Muchas gracias. Gracias también a los demás miembros del jurado. La profesora Yuli también creo que tiene algo que decir. Tu audio, Yuli. Felicitarte nuevamente. Yo en mi parte en algún momento voy a recurrir a ti para extender este tema con los estudiantes, ¿no? Yo visito mucho la Quipampa y me parece que hay que, dentro del turismo que se hace allá, hay que incorporar también este tema ambiental, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones, Nancy, éxitos en tu carrera y en tu vida profesional. Muchas gracias, profesora Yuli. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.